Capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Amén, gloria a Dios. Leemos desde el verso 9 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal de sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque por lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, gracias en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad de poner tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Dios mío, que la presencia de tu Espíritu Santo esté constante en nuestras vidas. Nunca el Espíritu Santo debe de estar en nosotros, Señor. Te pido que nos ayude a no contritarlo. Te pido que nos ayude, Señor amado, a que ese Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, Señor, con fuego y con poder. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pueden sentar. Bien, el pecado no quedará impune. El pecado no quedará impune. Hoy vamos a hablar de la impunidad y cómo lo que la gente o alguien trata de mantenerlo en lo oculto, Dios lo sacará a la luz. El caso que vamos a hablar es de un hombre llamado David. Todos sabemos la historia de David, es muy conocida, pero de lo que voy a tratar hoy es cómo Dios saca a la luz por muy oculto que trate de hacerlo las personas. Los pecados, quien lo cometa igual es Dios para tratarlo. Sea un miembro de una iglesia o sea un pastor, Dios lo tratará con los requerimientos que la palabra lo exige, que la palabra lo amerita. David fue un rey que más o menos durante 35 años, su reino nunca fue estable, porque su contrincante Saúl lo persiguió muchos años. Y esto hizo que David mantuviera la inestabilidad de su reinado. Pero dice la Biblia que cuando muere Saúl, David, después de que Isboset, hijo de Saúl, toma el reinado por 2 años en todo Israel, dice la Biblia que David es nombrado rey de Judá y allí comienza a ser rey en Judá, pero no en toda Israel. Después que Isboset es asesinado, porque le cortan la cabeza, entonces David toma el reinado y llegan todos los hijos de Israel en el capítulo 5. Allí lo ungen por tercera vez y David comienza a ministrar como rey en todas las tribus de Israel. David
era un hombre valerosamente usado por el poder de Dios, un hombre temeroso de la palabra. Pero una persona hasta que no haya caído, hasta que no descienda en lo más profundo del pecado, no sabe qué es caer en esto, ni tampoco sabrá qué es experimentar la desolación y la tristeza de la caída del pecado. Por eso es que la gente que nunca ha caído en adulterio, ha caído en fornicación y en pecado grave, no sabe la depresión y la tristeza que esto produce. David no había experimentado aún todavía la tristeza y la depresión que se siente cuando fallamos y violamos los mandamientos de la palabra del Señor. Por eso es menester que nosotros, los que estamos por su misericordia en pie y por su gracia Él nos ha sostenido, debemos de tener mucho cuidado que ese pábilo nunca se apague, que la gracia de Él esté en nuestras vidas y que nosotros podamos ser fieles a su palabra y guardarnos del pecado. Porque el que nunca ha caído no sabe lo que se experimenta en verdad. Yo que fui un hombre que caí en el pecado, en adulterio, en fornicación, y que he cometido toda clase de pecado habido por haber, y que experimenté el dolor y la tristeza que eso se siente, hoy puedo decir que el único que puede levantar a uno es Jehová Dios, y que lo que Dios permite que suframos por causa del pecado es necesario para que nosotros valoremos la gracia y su cobertura espiritual. Porque hay hermanos, porque hay hermanas, porque hay pastores, porque hay ministros que no saben lo que es caer y no valoran la relación con Dios. David no había valorado la relación con Dios. David no había entendido eso importante que era tener comunión con Dios, y lastimosamente desgració la comunión con el Señor cometiendo un pecado grave. Dice la Biblia que David en el tiempo del rey hubo un año en que él descansó, que no le correspondía, y dice la Biblia que codició a Betsabé, mujer de Urías, la miró desde el terrado y allí pudo observar el esbelto cuerpo de esta mujer llamada Betsabé, porque los baños eran de 2 sesiones, allá la mujer y acá los hombres. Y él desde la terraza observó y vio el cuerpo de esta mujer llamada Betsabé y la mandó a llamar, y sin el más mínimo temor tuvo relaciones sexuales con la mujer de Urías, mientras Urías combatía en la guerra con Joab y Abisai. Dice la Biblia que él la llamó y tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Betsabé. Aquí en el 11:27 de 2 de Samuel, dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella mujer, y le dio solo un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable delante de los ojos de Jehová. Dice: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. ¿Sabe que hay cosas que hoy están haciendo muchos ministros? Hay cosas que hoy están haciendo muchos pastores, pero delante de los ojos de Dios son desagradables. Delante de Dios no le agrada. Y aunque mucha gente apoye, aunque mucha gente patrocine, aunque mucha gente vea esto con buenos ojos, delante de Dios no lo es. Por eso es que el mayor cuidado que debe tener todo hombre y mujer de Dios es no caer en pecado. El mayor cuidado. David pensó que contraer a Betsabé a su seno y tener relaciones con ella y hacer a su mujer públicamente era suficiente. Y esto es lo que pasa con la gente que muchas veces cae en pecado, con la gente que muchas veces fornica, con el que adultera. Piensa que es suficiente con pedir perdón. Piensa que es suficiente con casarse, porque el que fornica se casa, y el que cae en adulterio pasa la disciplina que le establezca el concilio, que le establezca el ministerio. Pero esa es la disciplina de los hombres, ese es el consentimiento de los hombres. Pero falta lo que Dios designe, lo que Dios establezca, porque una cosa es ser miembro educativo de la iglesia, y otra cosa es ser pastor, ser miembro directivo de la iglesia. David era un hombre que tenía 2 facultades muy importantes. Dice la Biblia aquí en el 5:2. Dice: y aún antes que ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer.
Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre todo Israel. Podemos analizar que ahí Dios lo estaba constituyendo como pastor de las ovejas perdidas de Israel. Dios estaba constituyéndolo como pastor al decirle que apacentaría a Israel. Y cuando uno apacenta es que tiene bajo su cuidado un grupo de gente y tiene que mirar y velar por la condición del estado en que se encuentra la oveja. Pero también dice el 8:15 que también tenía otro derecho. Dice, y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. También fue llamado como juez para que administrara justicia, para que administrara un derecho sobre la nación. Y estas son cosas que pesan. Por eso es que cuando Dios tiene que juzgar al que más sabe, entonces va de acuerdo a los errores que él cometió. David había cometido varios delitos, había violado varios mandamientos, había violado el mandamiento número 5, el número 6, el número 9, el número 10 y el número 11. Toda esta clase de mandamientos, David sin importarle, los violó cuando Dios en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, había llamado a Moisés y le había dado estos mandamientos, mas sin embargo David no le importó cometer esta clase de errores cuando uno no está preparado espiritualmente para que el pecado cuando venga uno lo pueda rechazar. Llega el momento en que el pecado tomará el control de nuestras vidas, en que el pecado nos dominará, en que el pecado nos alará y nos impedirá a cometer los errores, porque nuestro cuerpo no tiene la suficiente detención, no tiene el suficiente poder para detenerse. Por eso es que Satanás, cuando alguien lo va a llevar a un pecado de adulterio, de fornicación, antes comienza a debilitarlo. Aquella persona tiene deseo de orar, no tiene deseo de ayunar, no tiene deseo de vigilar, no tiene deseo de ir a la iglesia, y allí comienza un debilitamiento, de manera que cuando esa persona llega el pecado fuerte a su vida, no puede detenerlo, no puede retroceder, aunque sepa que está haciendo lo malo, va y lo hace porque su carne no se puede detener, porque es un hombre, una mujer que conociendo cómo se debe preparar una mujer, un hombre de Dios, le dio la espalda a la palabra, hizo caso omiso, y cuando llegó al pecado lo aplastó y arruinó su vida. Gloria a Dios. Eso le pasó a David. David arruinó su vida porque no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Lo más grave de un ser humano no es que cometa pecado, sino cómo le da la espalda a Dios. Porque cuando yo peco, me pongo de espalda a Dios y echo por tierra lo que dice su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. No pasó mucho tiempo que este desagrado que David había cometido, Dios lo corregiría. Dios llamaría la atención de David. Y dice que un día se apareció Natán. Y ya ustedes conocen esta parábola, donde Natán llega a cumplir un objetivo. Y por eso es que los profetas y los hombres de Dios están para desenmascarar el pecado y para divulgarlo públicamente en la manera que Dios le dirija y como Él quiere hacerle. Dice la Biblia que Dios llevó a Natán a la casa de David y allí sentado le habló una parábola que ya ustedes conocen, donde le ponía dos ejemplos de un hombre que cuidó una cordera como si fuera su hija, la mantuvo, pero también habló de otro rico que era latifundista y que tenía muchas cosas, y dice que aquel rico, en vez de coger uno de sus ovejas, uno de sus cabros que tenía ahí en su terreno, llegó y cogió la ovejita de aquel hombre, la única que tenía, la que había cuidado como su hija, y la mató y la hizo guisar. Miren la relación de David bravamente. Dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera como 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces David dijo a Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Llegó el momento en confrontar el pecado. ¿Sabe que es mejor que el Señor en su presencia lo llame a uno y cuestiona el pecado, si hay pecado oculto de cualquier naturaleza?
morimos en ese pecado, nos vamos para el infierno. Hay gente que tiene el pecado oculto y cuando Dios lo va a confrontar se incomodan, se molestan, pero es mejor que Dios lo saque a la luz, porque si se muere el pecado se pierde. Por eso Dios nos ama. Envió a Natán. Dios amaba a David y por eso le envió a Natán para que le dijera cuáles eran las cosas que a él no le había agradado. Y cuando a Dios no le agrade algo en nosotros, dígale: Señor, permite que lo que yo haga malo, destápalo, no importa que pase vergüenza delante de mi pastor, delante de mi pastora, delante de mi vecina, pero si me tienen que destapar algo malo que yo he hecho y por sinvergüenza y cobarde no lo he delatado delante de ti, entonces hazme que pase la vergüenza, pero que mi alma no se vaya al infierno. Gloria al Señor. ¿Sabes que hay gente, hay pastores ministrando en pecado? Hay pastores ministrando en pecado. Hoy hay gente ministrando en pecado que se paran en los púlpitos, tienen dos mujeres, se paran en los púlpitos y toman whisky. Y por eso cuando vino el profeta David Oswald, dice que vio en los púlpitos de Colombia que había pecado de lujuria, pecado de sexo, porque él se estaba diciendo que algo estaba pasando en los altares de Colombia y de todo el mundo. Pero cuando vino aquí, delató esto. ¿Sabe que cuando Dios lo ama a uno, lo exhorta? A veces nos incomodamos cuando el Señor nos disciplina, pero tenemos que ser conscientes que cuando el Señor nos disciplina a nosotros por algo que hayamos cometido, tenemos que entender que lo que nos está haciendo es necesario. Porque Dios no castiga ni corrige a alguien por mero capricho. Dios lo que tiene que hacer lo hace por amor a nosotros, porque nos ama. Y nosotros cuando pecamos no nos podemos volver tan pechichones, reclamarles a Dios. Nosotros lo que tenemos es que conformarnos de acuerdo a como Él planta el tiempo en la justicia y lo que quiere hacer con nosotros, porque hemos fallado. No podemos ser tan hipócritas, tan peleles y tan pechichones en pensar que cometemos actos y barbarie delante de Dios y que Dios guarde silencio. Dios no guarda silencio, porque Él es Dios de justicia y Él tiene que aplicar la palabra de acuerdo a lo que uno haya hecho. Gloria al Señor. Esas son cosas que incomodan, y por eso en las iglesias donde no hay ministración del Espíritu Santo, nadie entra al ruido del pecado y cualquiera puede llevar la vida que quiera, pero donde está la iglesia de poder, donde está la unción y la administración del Espíritu Santo, tienen que desenmascarar a la iglesia, tienen que desenmascarar al que peca, al que sea, y tienen que también mostrar su estado para que se pueda ver de cuenta que ahí está el Espíritu Santo ministrando. Porque el único que nos saca a la luz el pecado es Satanás, pero el Espíritu Santo sí nos saca a la luz y produce la vergüenza que sea necesaria. Natán confrontó a David y allí le explicó algo terrible. Le dijo que había tenido en poco la palabra de Dios, pero antes le dijo lo que Dios le había dado. ¿Sabe que lo que hizo Dios con David fue grandioso? No solamente le dio el reino, sino que le dio las mujeres también de Saúl. Lo hizo poner en gran estima. Le dio un don maravilloso, diferente, porque recuerde que Saúl fue ungido con redoma y que fue algo casi que obligatorio por una exigencia del pueblo, y en 1 de Samuel capítulo 8 él fue elegido rey casi como una obligación, como algo en que no merecía el tiempo. Pero David fue elegido en el tiempo de Dios. Aparte de ser elegido en el tiempo de Dios, fue ungido con el cuerno, con aceite en el cuerno, que era muy diferente. Ungir a algo con aceite en cuerno era muy diferente que ungir a alguien con aceite de redoma. David era un hombre que fue elegido para llevar la genealogía de Cristo, cosa en la que nunca fue tenido en cuenta Saúl. David, por eso Natán
le recuerda estas cosas y le dice en el 8, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y Judá, y como si fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Parece increíble, pero lo que Dios le había dado a David se quedaba corto para lo que venía. Y por eso hoy entiendo que por mis pecados, que por mi sinvergüenzura, Dios a mí se ha quedado corto para darme lo que en verdad me tenía planeado. Pero como yo pequé, no tuve en cuenta la palabra del Señor y le di la espalda. Por eso me encuentro hoy en esta. Pero yo sé que aunque Él me tenga en este estado, porque yo reconozco que pequé y que ya mis pecados fueron redimidos y que Él me perdonó y que estoy dispuesto a estar en esta tierra a soportar lo que sea necesario y no me quejaré. Muchas veces he sentido dolor porque con lo que Dios me ha dado, sé que era para que tuviera una iglesia de multitudes, sé que era para que tuviera una iglesia mucho más grande, sé que era para que tuviera grandes líderes usados poderosamente por lo que Dios nos ha dado. Pero yo también sé que yo hice que todo tropezara porque yo fallé y le di la espalda a Dios. David le dio la espalda a Dios porque cuando uno peca, cuando uno falla, uno le da la espalda a su palabra y uno puede pretender darle la espalda a Dios y que después Dios lo siga meciendo en sus brazos. Tiene que recibir el cometido, tiene que recibir el pago por lo que hizo. Son cosas que a mí me caen duro, porque hoy, después de 12 años de ministerio pastoral, me he dado cuenta que en muchas cosas tuve la culpa y que quizá Dios no me tuviera aquí sino en otro sitio. Y no me arrepiento tampoco de estar aquí porque ustedes son una bendición, pero Dios me hubiera podido llevar a cosas más grandes. Pero yo hice que todo esto se truncara porque David dice que Dios aún te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, temaste por mujer a su mujer, lo mataste con la espada de Amón. David había cometido 3 cosas horribles. Había cometido adulterio, había cometido un crimen contra Urías, había cometido engaño y vileza, porque si ustedes ven después que él comete adulterio, hace muchos planes, pero no pudo y fracasó y ya no pudiendo, mandó a Urías y le dijo a Joab que lo pusiera en medio de la guerra donde habían los valientes enemigos para que allí asesinara. Este es asesinar con la espada de Amón a Urías. Y por eso es que uno cuando peca lo que debe de acercarse a Dios humilladamente delante de Él y confesar la falla que haya cometido y procurar no mostrarse como si fuera el más santo, sino mostrarse como el que verdaderamente está arrepentido, como el que ha fallado, como el que ha pecado, porque hay gente que peca y cae y se muestra como si no haya ofendido a Dios, como si no le haya dado la espalda a Dios y pretende que la congregación le trate con la misma estima, sabiendo que Dios es el que pone la gracia, aún para que lo saluden a uno, aún para que lo miren de buena gana. Y hay gente que no entiende que cuando peca, muchas veces el vecino, la vecina, el hermano, le tiene que torcer los ojos porque han perdido muchas de las cosas y de las virtudes que tenía en su vida. Y a veces no entendemos esto. Nos sentimos tristes porque ya no nos miran de la misma manera. Nos sentimos mal porque ya no somos la misma, ya no somos el mismo. Claro que sí tiene que ser. Claro que es así. No se puede mirar con el mismo cariño al que ha violado niños, al que nunca ha hecho nada. No se puede mirar en la misma manera. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que Dios allí comenzó a decirle, y ya hay en 3 oportunidades donde Dios usa el pronombre personal yo. Usted puede ver que hay en los textos que vienen más adelante. Dice ahí en el 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré
Y dice más adelante en el 11, y tomaré tus mujeres. Y dice más adelante en el 12, mas yo haré esto delante. El mismo Dios se encargaría de tomar la justicia por sus manos y aplicar los correctivos en la vida de David. Y de ahí en adelante Dios habla de su casa. Dios le dice, es tu casa, es decir, es tu familia la que va a pasar. Y a veces uno comete pecado y uno piensa que no hace daño, pero David, el pecado que cometió, lo primero que Dios hizo fue matarle a su hijo. Segundo, Amnón viola a Tamar. Tercero, Amnón es muerto por su hermano Absalón. Cuarto, Absalón trata de tomar el reinado de una manera abrupta. Quinto, allí muere lo más preciado de él, Absalón. Mire todo lo que pasó, una desgracia en serie. Y dice además, todo el tiempo andarás en guerra. Y después que David cometió este pecado, duró más de 35 años peleando la batalla. Y aún en su vejez ya casi lo mata un gigante, porque Dios cumplió la palabra. David no tuvo reposo. Ya al final de sus días le pusieron una mujer virgen sunamita que tuviera agua para calentar, y no pudo tener relaciones sexuales ni disfrutó, porque David estaba cansado, porque Dios dijo que hasta los últimos le tocaría guerrear. Es mejor evitar el pecado a que nos toque vivir toda una vida de martirio, porque el hombre dice 2 años de disciplina, pero en Dios no se sabe cuánto vamos a vivir. Por eso es mejor evitar pecar. Por eso es mejor vivir santamente delante de Jehová. Porque Hebreo 13:10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. La gente que no sabe lo que es fallarle a Dios, oiga, tenga mucho cuidado, hermano. Tal vez Dios te está hablando de algo que pasará para enero, para febrero, y con este mensaje te está advirtiendo los cuidados que debes tomar contigo mismo, porque tú no sabes las desgracias que irán a pasar. Yo he pasado por grandes amarguras en mi vida con mi esposa, por los errores que cometimos, y hemos visto esos errores repercutir en nuestros hijos. No quiero yo, ni quiere Dios, que pase lo mismo por lo que tu pastor y tu pastora ha pasado, porque Dios no quiere el castigo del hombre. Dios quiere que el hombre viva en paz. Gloria a Dios. Pero somos nosotros los que muchas veces buscamos, como dice Jericó 3:8, lo que no se nos ha perdido. A veces nos pasa que estamos bien y parece que estamos mal. El que no ha pecado no sabe lo que le espera. El pecado es como el tordón que va matando, que va destruyendo. Y en el pecado y en el trato y la disciplina, Dios no puede poner felicidad a nadie, porque entonces en ese trato volverían a pecar. Por eso es que los delincuentes, cuando hacen lo malo, lo meten 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2, 5 años, pero entonces allí tienen jabón, tienen de todo, tienen la comida, y ellos quieren, cuando cometen cualquier delito, que los vuelvan a meter otra vez, porque ellos tienen una vida de jolgorio. Pero si a ellos los metieran y los pusieran en un cerro a hacer gravilla ahí, a picar piedras, a tirar, yo sé que ese no querría volver otra vez, porque no se la ganaría gratis. Por eso es que Dios, al que lo mete en la disciplina y al que tiene el castigo, le hace pasar por cosas difíciles, y que de lo que antes disfrutaba no disfrute, para que sepa que cosas graves es caer en manos del Dios vivo. Pongámonos en pie. Señor amado, porque tú